Bienvenidas, bienvenidos a esta actividad, esta conferencia sobre arte público y contemporaneidad. Agradezco al decano de la Facultad de Historia, Geografía y Turismo de la Universidad del Salvador, de la USAL, a Nicolás González de Bari, del área de extensión de la facultad, y a Patricia Novilia también en colaboración con toda la actividad, la organización y llevar adelante la actividad. Sobre todo, quiero agradecer muy especialmente a María del Carmen Magás, a la doctora María del Carmen Magás, por haber aceptado en realizar esta actividad, esta conferencia, también en coincidencia con el lanzamiento de su último libro, Monumentos y Esculturas de Buenos Aires, Recoleta, Espacios Simbólicos y Arte Público. María del Carmen Magás, cuento a su vez, es la creadora del posgrado que actualmente dirijo, en realidad son dos, la especialización y la maestría en Curaduría de Arte Contemporáneo, y actualmente es la tutora del posgrado, así que bueno, es un gran honor tenerte, María del Carmen, acá con motivo de esta cuestión. Aprovecho para también comentar la relación con la USAL, de esto que vamos a conversar, que parte de la presente investigación fue llevada a cabo por profesores, exalumnos y alumnos de la carrera de Gestión e Historia de las Artes de la Universidad de la USAL, y el proyecto contó con subsidio durante los años 2014-2016. Bueno, solamente voy a hacer un comentario muy breve, señalar que por supuesto vamos a estar conversando en este panel. Perdón, me olvidé de agradecer también que es un gran honor tener a la doctora Sonia Berman, y te agradezco que puedas estar aquí y compartiendo este panel, y por supuesto también a Nelly Perazo, que es un gran honor también contar con ella. Vamos a estar hablando sobre las problemáticas del arte público y la contemporaneidad, en tanto estas obras, ¿no?, muy particulares, de las cuales María del Carmen viene analizando desde hace mucho tiempo desde distintos enfoques, en particular en la ciudad de Buenos Aires, pero también en otros ámbitos. Estas obras, ¿no?, que están al alcance de todos. María del Carmen habla de esta cuestión democrática, ¿no?, que se vincula con este tipo de obras, y cómo aportan al territorio visual de una ciudad, pero también, por supuesto, activan la memoria, se relacionan con la memoria y, en definitiva, con la identidad de una ciudad. Simplemente, habiendo dicho esto, simplemente les aclaro que la dinámica de la actividad va a ser en relación a las tres ponencias, y mientras tanto, a medida que les vaya surgiendo comentarios, preguntas, les pedimos si por favor las pueden escribir en el chat para que luego, una vez que finalicen las ponencias, vamos a trasladar esas preguntas a los integrantes del panel. Así que, bueno, dicho esto, si les parece, comenzamos con un video que grabó Nelly Perazo. Nelly Perazo es académica de número de la Academia Nacional de Bellas Artes, es profesora en Letras, diploma de honor UBA, recibió los premios CONEX en comunicación en los años 87 y 97, recibió las becas Fulbright y Rockefeller, es crítica de arte y colaboradora en revistas especializadas como Art Nexus. Autora del arte concreto en la Argentina, entre otras tantas publicaciones. Les voy a compartir entonces el video. La doctora María del Carmen Magás ocupa un lugar especial dentro del área de la investigación de arte en la Argentina. Es una persona que une a su metodología rigurosa el hecho de referirse a elementos
que nosotros conocemos en nuestra vida cotidiana, nos rodean, los miramos. Estas esculturas de Buenos Aires pueden ser visitadas o, en el caso de que uno no las conociera, acercarse a ellas mediante los textos de María del Carmen Magás. Justamente en ese sentido, en las palabras preliminares, yo recordé el texto de Félix Guattari cuando dice: toda lectura del pasado tiene una sobrecodificación dada por la referencia al presente. Y eso es muy importante porque lo vemos cotidianamente. Yo asocio mi marcha por la Avenida Libertador con la monumental figura de Alvear en el fondo, y Alvear, que bueno, algunos dicen es la obra máxima del escultor francés Bourdelle. Y el análisis minucioso que de ese y de todas las esculturas del barrio de la Recoleta, que hace en este caso María del Carmen Magás, no solamente aclaran conceptos sobre el autor, sino también sobre la persona o el acontecimiento que es homenajeado, y también hay reseña histórica, hay la cita del momento en que fue inaugurado, quiénes figuras importantes políticamente acudieron a esa inauguración, en fin, elementos valiosísimos. Y una de las cosas que más me interesó fue justamente ese paralelo, ese análisis que ella hace de las figuras ecuestres de Alvear y la del general Mitre, que está en la Plaza Mitre, que está a pocos metros de Alvear. Y es tan minucioso y tan acertado este paralelismo de las dos figuras ecuestres, enriquecido además por una filiación histórica muy precisa. Eso también unido a otros elementos de esa zona que a mí me conmueven porque me atañen personalmente, como los esfuerzos que hizo el profesor Jorge Romero Brest por dotar al Museo Nacional de Bellas Artes, en momentos en que él fue director, de dotarlo de un ámbito que lo rodeara, que estuviera cubierto de esculturas de calidad. Y es así que vemos esculturas de artistas extranjeros, como por ejemplo de Bourdelle, que está nada menos que La muerte del último centauro, y también está el Hércules arquero en una zona, en una placita adicional, y también está Despió presente, y también está Meunier con la figura del sembrador y la figura del segador, que ahora a mí me parecen como una especie de visión romántica del campo, ¿no es cierto? Y a eso él luchó por añadir figuras que fueran importantes en la escultura argentina del siglo XX, y figura una obra de María Juana Eras Velasco, una de Noyomi, hay una de Falcini, hay una de Arata, en fin, está la de Julio Lepar también. En fin, han configurado un núcleo de valores escultóricos importantes. En algunos casos ese espacio también se prestó para exposiciones temporarias, como fue el caso de Gastón Díaz,
que cubrió todo el área con sus esculturas. Yo creo que la labor de María del Carmen Magás tiene una importancia muy singular también para los investigadores futuros, porque todo lo que ella hace abre caminos hacia un tiempo por venir. Por otra parte, me une a ella el hecho de que ambas deseamos que en el futuro los anacronismos y la obviedad estén contempladas en la gente que hace el enfoque de la escultura urbanística. La doctora María del Carmen Magás nos ofrece entonces un recorrido inteligente y sensible de un lugar de Buenos Aires como es la Recoleta, y le estamos muy agradecidos. Bueno, siempre es un placer escuchar a Nelly, a quien tanto admiramos y queremos. Así que agradecemos muchísimo el video y este comentario. Bueno, si te parece, María del Carmen, pasamos a Sonia. Sonia, ¿Vale? ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, con gusto. Bueno, entonces presento a la doctora Sonia Bergman, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad de la Sorbonne, París, Francia. Es historiadora urbana y del paisaje. Estableció el estudio de la historia del paisaje en Argentina. Miembro honorario del Comité Internacional de Paisajes Culturales ICOMOS, IFLA, asociada de larga data como consultora y asesora de Dumbarton Oaks, Harvard University, autora de más de una veintena de libros y más de 100 publicaciones en revistas especializadas. Así que Sonia, adelante. Gracias. Primero, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias a la doctora Magás y gracias a la USAL. Yo me siento muy cercana a la USAL porque está María del Carmen ahí hace muchos años, y María y yo nos conocemos de hace más de medio siglo, hicimos la carrera juntas. Con relación al arte público y a la contemporaneidad, estuve pensando algunas ideas que quiero compartir con ustedes. Primero que todo, porque María y yo venimos de una carrera que ya no existe más en la Universidad de Buenos Aires, que se llamaba Historia de las Artes. Y como era tan larga y tan pesada, y Nelly fue nuestra profesora, así que nos conocemos todos, luego no tuvo muchos adeptos la carrera y se transformó en licenciatura en artes. Entonces yo quiero compartir esta pregunta con el público. ¿Cuáles son los objetivos y las implicancias de la historia del arte? ¿Qué estudian los historiadores del arte? La historia del arte tradicional se centra en aquellas obras universales e inmortales por sus aportes estéticos o técnicos y con contenido social que se crearon en tiempos pasados y que generalmente son visuales, literarias o musicales, y que se guardan y admiran en los museos por su alto valor artístico y pecuniario, o que de tanto en tanto se ejecutan en salas de concierto o teatros de danza. Pero tanto la doctora Magás como yo nos hemos dedicado a la historia del arte público urbano, ella puntualmente a los monumentos y yo al paisaje. Esta especialidad no se ocupa solamente, como es de esperar, del pasado. La historia del arte urbano se ocupa también de artefactos que están al alcance de todas las personas que transitan el espacio común,
Son admiradas sin tener que pagar entrada o dirigirse a un local especial o en determinado horario, o esperando que alguien las ejecute o por internet o leyendo libros o escuchando grabaciones. Conviven con los habitantes de las ciudades, se viven cotidianamente a todas horas o estaciones del año, o distintos climas o diferentes estados de ánimo. Las estatuas y esculturas, los parques y los jardines son nuestros compañeros de ruta en la aventura de la vida. Por eso mismo, la historia del arte público urbano no se agota en el pasado. Al contrario, adquiere preponderancia en el día a día, en el tiempo presente, en la contemporaneidad de muy diferentes generaciones y movimientos artísticos, de situaciones sociales, políticas y económicas, se proyecta decididamente hacia el futuro, hacia quienes hereden la ciudad y sus tesoros. Tesoros que hay que conocer para entender, amar, cuidar y disfrutar. Hace años, cuando tuve el honor de prologar el primer libro de esta serie de María del Carmen, expresé que ella estudia la vida de estos, cito, vecinos tan especiales que no hablan con las mismas voces que los humanos, pero que llegan a nuestro corazón y a nuestro intelecto con la voz del arte y de la historia, que nacen, pero que no tendrían que morir nunca, que dependen de nosotros para que los cuidemos, que están siempre quietos en el mismo sitio, pero que los llevamos en nuestro recuerdo a donde estemos en el mundo. Termine la cita. La escultura es el arte de modelar, pero a su vez las esculturas modelan el espacio en el que se insertan. Por eso, además de su valor monetario, estético, histórico y simbólico, toda obra del arte público marca el espacio que la acoge con un significado particular. Son algunos de los hitos que nos permiten construir los mapas emocionales que nos guían por nuestras ciudades, que nos permiten orientarnos, transitar y recordar. Son los documentos físicos de nuestras memorias. Al leer este libro, cada página me traía un recuerdo y una gran emoción de mis pagos porteños, a los que tanto añoro ahora que ya no vivo más en el país. Cada imagen, cada párrafo tuvo para mí un valor especial relacionado con mis vivencias pasadas. Me emocionó tanto el libro, María. Y lo mismo pasará a todos sus lectores, sean vecinos, turistas o investigadores de otros lares. Pero no todo es lo que está, sino también lo que falta. Cuando veía las secciones dedicadas al patrimonio perdido, me acordé de aquel profético personaje del genial Tato Bores. El arqueólogo alemán Helmut Strasse, quien visita el sitio de lo que una vez había sido la Argentina en el futuro año 2492, fecha significativa que cambia solo un número al 1492, y busca entre las ruinas datos que le permitan conocer esa sociedad que ya no existe. Si eso llegara a pasar, seguramente los libros de la doctora Magás le darían un panorama exacto y calificado de un patrimonio cultural que supimos conseguir y que no estamos sabiendo conservar, valorar y proteger. Se debe actuar ya para que ese personaje literario quede como personaje y no se materialice en la realidad. Gracias, María, por tus aportes a nuestra historia y a nuestra memoria. Gracias a todos. Gracias, Sonia. Emotivas palabras. Sonia. Bueno, sí, gracias, Sonia, por gracias. Así, decirlo así. Bueno, ahora pasamos entonces a María del Carmen, la doctora María del Carmen Magás, profesora emérita por la Universidad de El Salvador, licenciada y profesora en Historia del Arte, UBA, doctora en Historia con orientación en Arte Público,
USAL, investigadora nacional y becaria de Fulbright y Dumbarton Oaks, Harvard University. Posee numerosas publicaciones vinculadas al arte público de la ciudad de Buenos Aires, que era un poco lo que comentaba al comienzo. Un segundo, María del Carmen, que Quito No, cambió la otra. deja el libro que pase mientras yo hago los agradecimientos. Perdóname. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Bueno, gracias en realidad a todos por estar y por acompañarnos. Gracias a Nelly, que como dice Sonia, fue profesora nuestra en la facultad, imagínense, así que filmó especialmente ese video para estar con nosotros y además para acompañarme, como siempre lo ha hecho a lo largo de mi vida. A Sonia, amiga entrañable y también compañeras de facultad, así que imagínense, y además que hemos compartido también esta pasión, porque ella hace paisaje y también arte público, y bueno, estamos tan íntegramente, y hoy en la conferencia lo voy a puntualizar, están íntegramente relacionados. Cuando uno publica un libro, en realidad viene la necesidad de los agradecimientos, cómo llegamos a este libro, y institucionalmente debo agradecer primero a la universidad, que siempre creen en mis proyectos de investigación y de gestión, también al gobierno de la ciudad a través del programa de mecenazgo, y al banco hipotecario que creyó en este proyecto y por eso lo pudimos publicar, a Monumentos y Obras de Arte, Jorge Grimas, que siempre está con nosotros para todos los temas de materiales, de deterioro, vandalismo y demás. Y en particular quiero agradecer a mi equipo que me acompaña, y sin su ayuda jamás pude haber logrado este libro, las investigadoras y profesoras, docentes, Jorgelina Girotti y Andrea Tetamanti. Ellas me ayudan en todo lo tecnológico, las fotografías, ahora en pandemia han salido a las plazas cuando todavía no se podía salir para sacar las últimas fotos, y realmente agradezco mucho la colaboración de Jorgelina y Andrea. También en este libro sobre la Recoleta participó otra docente, María Collado, a quien agradezco también, y una alumna, Fabiana Enjamio. Pero bueno, como este proyecto yo de toda la vida estoy trabajando sobre el arte público, también quiero mencionar algunos de los primeros equipos que me acompañaron. Hay, por ejemplo, Patricia Novilia, que nos acompaña hoy, ella me ayudó hace años a buscar información, Florencia Oneto, Ana Alonso, bueno, son de mis primeras colaboradoras, pero que están nombradas todas en el libro también. Bueno, yo no voy a hablar sobre el libro, porque el libro ustedes lo van a poder tomar contacto, leer después con tranquilidad. Yo voy a contextualizar la temática del libro dentro del panorama del arte público y la contemporaneidad. Yo después te digo cuando pasamos al otro power, Ale, si te parece. Me gustaría, en primer lugar, ubicarnos en el tiempo, en la contemporaneidad. Y en este caso, parafrasear a Elena Oliveras y agradecerle a Elena, porque también Elena, ella me ha introducido en el arte contemporáneo, hará más de 15 años, porque yo era una historiadora decimonónica totalmente. Así que con Elena aprendí a entender y a interiorizarme y a apasionarme por el arte contemporáneo. Entonces, primero ubicarnos en el tiempo. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Estamos viviendo, como dice Elena, los tiempos de la metamodernidad. A partir del comienzo de este siglo, del siglo XXI, se termina la posmodernidad con el fin de los grandes relatos, con las utopías, con aquella idea del progreso indefinido, y entramos en esta metamodernidad que nos enfrenta a un mundo especial. Es un mundo conceptualmente abierto, que no tiene un proyecto estético único, que tiene además una multiplicidad de miradas, ambiguas muchas de ellas, y que nos obligan a posicionarnos día a día frente al desencanto que nos produce el mundo en el que vivimos. Yo creo que la palabra desencanto es una palabra adecuada para los tiempos de pandemia que estamos viviendo.
realmente, por lo menos personalmente. Entonces, este es un mundo complejo, en los tiempos complejos en los que nos toca transitar, y en cuanto al arte contemporáneo, que es el arte de estos tiempos, ¿no? De los tiempos que nos tocan vivir, es muy difícil de caracterizar, pero si tenemos que hablar de alguna característica importante, podemos hablar de los deslímites del arte contemporáneo, porque si hay algo que no tenemos claro, es qué es el arte contemporáneo. Cualquier objeto puede llegar a ser plausible de tener la categoría de arte. Y nosotros permanentemente, frente al arte de hoy, nos preguntamos, ¿pero esto es arte? Yo recuerdo en los viajes culturales que hacíamos con Elena y en la Universidad del Salvador, a todas las bienales de Venecia, de San Pablo y a las Documenta, en la anteúltima Documenta de Kassel, un chef catalán, Ferran Adrià, fue presentado como un artista, y su cocina, la cocina molecular que había creado, fue tomada como un objeto de arte. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos? Podés pasar al Power ahora, Ale, si querés. ¿Cómo hacemos para entender cuál es el arte de nuestro tiempo? Bueno, Didi Uberman, un pensador, opina que nosotros para entender el arte contemporáneo tenemos que tomar cierta distancia. Así como cuando estudiamos el arte del pasado tenemos que tomar cierta distancia, bueno, frente al arte de hoy también tenemos que alejarnos un poco, dejarnos ayudar por todas las disciplinas como la historia, la sociología, la filosofía, la historia de las ideas políticas, es decir, todo aquello que nos ayude a comprender, porque nosotros al arte contemporáneo le hacemos preguntas, pero el arte contemporáneo es de alguna manera controversial. Y dentro de estas controversias surge la pregunta, ¿esto es arte? Entonces, bueno, vamos a encontrar en el recorrido del arte contemporáneo muchos objetos que nos inquieren y nos conmueven y nos movilizan. Dejando entonces un poco ya los tiempos que vivimos y el arte en general, vamos a centrarnos en el arte público, que como decía Nelly, como decía Sonia y Alejandro, es un arte esencialmente democrático. Por eso es que me atrapó hace muchísimos años dedicarme a investigarlo, porque es un arte que está en contacto con nosotros. Uno puede acercarse libremente, y además es un arte que interactúa con nosotros. Nosotros, con el arte público, le otorgamos una serie de significados individuales y colectivos en esta interacción que genera con el ciudadano, o el habitante, o el crítico, o el historiador. Para esta conferencia pensé en plantear varios ejes transversales que abarcan el arte público internacional, nacional, y en particular al final el de la Recoleta. Como ustedes saben, el arte público se compone de dos grandes categorías. Por un lado, los monumentos conmemorativos, y por otro lado, las esculturas públicas. Hoy no voy a hablar, que siempre lo hago, sobre los monumentos conmemorativos. Me voy a dedicar a las esculturas públicas contemporáneas. Y voy a tomar varios ejes, podríamos tomar infinidad de ejes, pero voy a tomar 4 ejes del arte público contemporáneo. Por un lado, la importancia del vacío. Siempre, como Sonia decía, es la forma modelada en el espacio que se inserta, es una forma modelada, rotunda, pregnante, que se inserta en el espacio. Pero en este caso, en la escultura contemporánea, el espacio forma parte de la propia escultura. No solo el espacio negativo que puede tener la propia escultura, sino el paisaje, que puede ser natural, puede ser urbano, incluso los seres humanos. Ya están como sincréticamente unidos
a la escultura contemporánea. Entonces, por un lado, el tema del vacío. En una segunda línea, me interesa trabajar el tema de la tecnología de la escultura contemporánea. Cómo el arte y la máquina va a influir muchísimo en la escultura contemporánea, y la tecnología, lo que va a producir varios cambios. Por un lado, cambios de materiales. Vamos a tener acero, muchísimas obras van a ser de acero, resinas de todo tipo, nuevas resinas, y se van a dejar el mármol y el bronce tan tradicionales y tan perennes. Vamos a tener además esculturas en movimiento, las esculturas cinéticas, porque bueno, al intervenir la máquina y de alguna manera lograr estos mecanismos complejos que logran mover las esculturas, bueno, tenemos las esculturas cinéticas. Y desde el punto de vista de las temáticas, que hay una pluralidad de temáticas que nos llevaría horas mencionar, desde ya la belleza, la armonía, el equilibrio han sido dejados de lado, y hoy tenemos lo monstruoso, el horror, los deslímites, es decir, que de alguna manera hay muchas nuevas categorías en este arte que en realidad es reflejo de los tiempos que nos toca vivir. Entonces, en esta otra línea de las temáticas voy a trabajar sobre un tema que a mí me impactó mucho, que es el tema de los migrantes, de las migraciones. Millones de personas antes de la pandemia se desplazaban siguiendo utopías en búsqueda de una vida mejor, miles de fallecidos en el Mediterráneo y demás, y veía la semana pasada que ya nuevamente, a pesar de la pandemia y las restricciones a los viajes que tenemos ahora, ya comenzaron las balsas a tratar de llegar a Sicilia, Lampedusa y demás. O sea que el tema de los migrantes es un tema conmocionante, porque han sido millones y miles de desaparecidos, y el otro tema que voy a trabajar es el tema de la naturaleza y de la ecología, a través de las esculturas públicas. Ahora sí, adelante, Alejandro. Elegí varios artistas internacionales para comenzar la conferencia con escultores internacionales. Jaume Plensa es un escultor de Barcelona que trabaja básicamente con la luz, con el espacio interior, y todas sus obras están trabajadas en acero policromado y están realizadas en base a letras, porque él piensa que la comunicación entre los seres humanos y los escritos son fundamentales para el ser humano. Acá vemos algunas intervenciones como fuentes en Chicago y un monumento en Liverpool. Adelante. Nosotros lo conocimos a Plensa en la Bienal del 2015 con Elena, en la Basílica de San Giorgio Maggiore. Él tenía dos instalaciones. En esta cabeza de la izquierda ustedes pueden ver cómo la luz la conforma, cómo se integra el espacio. Eso es una de las características. Y a la derecha, la mano del Pantocrator, construida con letras que bendice y que se refiere a la espiritualidad. Adelante. Pero vamos a ver la obra de Plensa vinculada a los migrantes. Esta es una obra impactante que está en Antibes, Francia, es una obra del 2010, que se llama Nómade. Está trabajada en acero, con letras policromadas de blanco, está frente, como ustedes pueden ver, al mar, por el que llegan los migrantes. Como todas las figuras de migrantes, las vamos a ver vueltas sobre sí misma. Ahí tienen las personas humanas para que vean la monumentalidad. Habitualmente no tienen rostro, y fíjense en la imagen de la izquierda, cómo las nubes, como la atmósfera misma, le va otorgando distintas visiones. Adelante. Acá vemos, por ejemplo, cómo la luz va construyendo esta figura de este nómade, que está vuelto sobre sí mismo, siempre meditando. Vamos a ver en una obra de Falcini de la Recoleta lo mismo, este volverse sobre sí mismo y meditar sobre
todas las cosas que han abandonado los migrantes y que han perdido su identidad realmente, ¿no? Y a mí me parece maravilloso cómo la obra va cambiando de color de acuerdo a la luz. Me recuerda a los vitrales de las catedrales góticas, que van cambiando de acuerdo a cómo les da la luz diurna. Adelante. Otro artista interesante y dedicado también al tema de las migraciones es Bruno Catalano. Él mismo, él nació en Marruecos, a los 12 años tuvo que emigrar de Marruecos y se transformó en un marino mercante, por lo cual toda su vida fue un viajar, un deambular por el mundo, como con un desarraigo que tienen los migrantes de arrancarse de su lugar de vida y de origen y trasladarse a nuevos mundos que habitualmente son hostiles con los que llegan en busca de un futuro mejor. Los migrantes se mueven por hambrunas, por guerras, por discriminación religiosa, por sequías, bueno, por tantos motivos, ¿no es cierto? Por la utopía de una vida mejor. Catalano trabaja en lo que se llama las esculturas incompletas. En algunos casos lo mencionan como el arte faltante. Y acá vemos perfectamente cómo de alguna manera el propio paisaje urbano, como el de Venecia, se integra a la escultura, y aquí vemos cómo hasta el espectador, una mujer, se integra dentro de la propia escultura. Adelante. Pero creo que la foto más paradigmática sobre la integración y el sincretismo del paisaje y de la escultura es esta, que está en Marsella, Francia, y me parece que además de integrar de manera maravillosa el paisaje natural, logra un equilibrio inestable muy bien logrado, porque si ustedes observan, tiene la unión de la parte superior es el brazo, la valija y la pierna. El resto queda como en un equilibrio inestable que realmente es muy interesante. Adelante. Otra de las obras, dejando ya los migrantes y pasando a la influencia de la tecnología y a la escultura cinética, la escultura en movimiento, es esta escultura monumental que se encuentra en Butami. Butami es una de las ciudades llamadas en la antigüedad la perla del Mar Negro, una de las ciudades históricas más antiguas, cercana a Turquía, y un artista, Tamar Kevsistadze, que espero que se pronuncie así, no lo sé, pero les recomiendo mucho que lo busquen en la internet, porque es un artista que se dedica a trabajar el cuerpo humano, el cuerpo femenino, y de alguna manera tiene unas obras muy interesantes, una escultura para mí novedosa, que fue realmente muy interesante de conocerla. Ella forjó estas dos figuras monumentales, tienen 8 metros de altura o 9 metros de altura, están hechas con cintas de acero y están en el puerto de Butami. Ella al principio le puso hombre y mujer simplemente, pero con el paso del tiempo las comenzaron a llamar Ali y Nino, que son los personajes de una novela famosa de Said, publicada en 1930 y pico, que fue un romance prohibido entre un joven musulmán y una princesa cristiana de Georgia. Las traigo a colación porque en realidad son dos figuras robóticas, que ahora les voy a pasar un mínimo video que le voy a pedir a Alejandro que lo pase 2 veces en la próxima imagen. Estas figuras, la próxima, Ale. Estas figuras a las 7 de la tarde más o menos comienzan un recorrido durante 10 minutos y van entremezclando sus cuerpos, que si bien uno piensa que son dos figuras mecánicas,
no, en la anterior, Ale, si lo puedo, esa. Dos figuras mecánicas, para mí, esa unión de esos cuerpos me produce desde lo poético algo que raya con lo sublime, ¿no? O sea, esa unión, ese amor de los dos cuerpos, de ese amor imposible, está logrado a través de las máquinas y a través de la frialdad del acero, y sin embargo nos produce toda una serie de sentimientos que, bueno, que quizás no lo lográramos con otras técnicas ni materiales. Adelante. Para terminar con el panorama internacional, voy a mostrar estos portales, que son dos enormes círculos de hormigón y acero también, que nos retrotraen a la película Stargate, con la puerta de las estrellas o la puerta del tiempo. Son como dos puertas del tiempo que se instalaron en dos ciudades, una de Lituania y otra de Polonia, la ciudad de Vilnius, la ciudad de Lublin. El iniciador de esta idea es Benedictas Gilis, pero es un proyecto conjunto de su fundación y de las dos ciudades y del Centro de Iniciativas Creativas Interculturales. ¿Qué pasó? En plena pandemia, como están prohibidos los viajes, y como una manera de que la tecnología ayude a la comunicación de estas dos ciudades que se encuentran a 600 kilómetros de distancia, construyeron e instalaron, adelante Ale, estos dos círculos donde la gente en las plazas podían comunicarse con los habitantes de la otra ciudad. Es como si fuera un Skype grande o una cámara de WhatsApp grande, y se comunicaban, y desde el punto de vista sociológico se filmaron enorme cantidad de videos, porque la gente hablaba con gente desconocida, bailaba, cantaba, se saludaban, y cómo el arte público y la tecnología logró unir a la distancia a estas ciudades que estaban incomunicadas por los temas de pandemia. También, bueno, sin la tecnología no podría estar hoy con ustedes. Es la primera vez en mi vida que presento un libro o doy una conferencia desde el punto de vista tecnológico. Sí, yo amo la presencialidad, pero bueno, no podíamos hacerlo. Bueno, y aquí realmente me parece que se logró, desde la comunicación, a todas las cosas que apunta el arte contemporáneo y la escultura contemporánea, ¿no? En este caso, a la unión de los seres humanos en este momento que estamos tan incomunicados. Adelante. Y pasamos ya a nuestro país. Quisiera hablarles 5 minutitos de Resistencia Chaco, la ciudad de las esculturas. Estuve trabajando estos meses también, mediante Zoom, con un grupo de escultores y amantes del arte público, para lograr conformar una comisión de arte público que en este momento se está tratando a nivel gubernamental, para cuidar el emplazamiento de nuevas obras de arte en Resistencia y cuidar también las que ya están emplazadas. La verdad que no sé si ustedes han visitado la ciudad de Resistencia. Es un ícono porque de alguna manera tienen cerca de 700 obras. Nosotros tenemos 2000 en la ciudad de Buenos Aires. Imagínense el tamaño de la ciudad de Buenos Aires relacionada con Resistencia. Conocí personalmente y trabajé con ellos a dos artistas, Mimo Eitman y Fabriciano Gómez. A Fabriciano ya lo conocía de antes, pero de alguna manera tuvimos bastante contacto, y son dos seres realmente sensibles y comprometidos. De Mimo Eitman voy a mostrar una obra que se llama Cuando cantaba el Noviqué o el Ndiqué, que es una obra que, como ustedes pueden ver, entronca con el eje que nosotros hablamos de la integración de la escultura en el espacio. En este caso es una forma plana que representa un ave, atravesado por las lanzas, porque ella simbólicamente habla de cuando cantaba el Nimbiqué. El Nimbiqué es un violín de los tobas, construido con la cerda de caballo y una calabaza de porongo, que imita el canto de las aves, imita los sonidos de la naturaleza. Entonces, inspirada en este instrumento musical,
ella de alguna manera quiere recordar a los pueblos originarios que perdieron su libertad y perdieron sus territorios en el Chaco, y los representa como este pájaro herido que de alguna manera, bueno, como solicitan o reclaman todavía la dignidad, ¿no? Y que esta escultura los representa. Es una escultura monumental, como ustedes pueden ver en el tamaño y en el entorno. Adelante. También me gustaría decir 2 palabras sobre la Fundación Urunday, Fabriciano Gómez, que es su fundador y su actual presidente. La Fundación Urunday, además de ocuparse del emplazamiento de obras en el espacio público, organiza las bienales del Chaco. Las bienales de escultura del Chaco son importantísimas a nivel internacional y a nivel nacional. A veces hay como más de 100 artistas que participan, cuenta con el apoyo de la UNESCO, pero lo que me interesa de la fundación es la misión que tienen, porque coincide con los postulados de los artistas contemporáneos. Su lema es mejorar la realidad social y económica de la provincia a través del arte como agente transformador. Muchos de los artistas contemporáneos hacen denuncias para movilizarnos, pero pretenden no quedarse en la denuncia en sí sobre los grandes temas que nos preocupan, sino producir un efecto transformador en la sociedad, ¿no? Y eso, bueno, de alguna manera es lo que pretende la Fundación Urunday también. Esta es una obra de Fabriciano, Apoyo Esencial, y la pongo porque no está en los espacios verdes, en las plazas o en los parques, como es común en todas las ciudades, no, está en las veredas. Uno camina por la ciudad en contacto con el arte público. Y hace muchos años, cuando estaba investigando para mi primer tesis, para la tesis sobre el arte público, hicimos una encuesta en la ciudad de Buenos Aires, donde con todos los alumnos de la USAL salimos un fin de semana por las plazas a preguntarle a la gente si pensaba o consideraba que el arte público mejoraba la calidad de vida del habitante. Y sí, aunque muchos desconocían qué significaba esa obra, no querían que fuera retirada, pensaban que mejoraba la calidad de vida. Y bueno, y en Resistencia, una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención también, es que prácticamente no hay rejas. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires vemos a las obras enrejadas, porque el vandalismo es realmente impresionante. En cambio, en Resistencia no, uno las puede tocar, están a la mano, camina, convive con ellas, y yo creo que es en algo que al tenerlas tan a mano en las veredas o vecinas a las casas y demás, y al conocerlas, ¿no? uno ama lo que conoce, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo me propongo también difundir el arte de la ciudad de Buenos Aires, porque yo creo que uno ama y respeta lo que conoce. Bueno, y para terminar con Resistencia, la próxima, Ale, vamos a ver que ellos emplazaron ahora en marzo de este año una obra en memoria de las víctimas del COVID. También nos tenemos que plantear cómo van a ser los recordatorios para esta etapa que estamos viviendo, porque todavía no se han hecho muchos recordatorios públicos sobre los millones de muertos a nivel internacional que tenemos en esta pandemia. Y me parece que Resistencia ha sido de avanzada, en cuanto que eligieron esta obra de Becky Loyoyo, que es una escultora pampeana, que primero se dedicó a la pintura, estudió con Petoruti y demás, y después se dedicó a la escultura. Y a mí me pareció muy acertado cómo eligieron una obra abstracta. Loyoyo trabaja con un plano de metal quebrado, porque bueno, el coronavirus, pero de tamaño pequeño, el coronavirus es pequeño, ingresa en nosotros filosamente, y entonces de alguna manera me parece que además elegir una obra abstracta nos permite a nosotros, de alguna manera, interpretarla con múltiples significantes.
hay un videíto para poder verla alrededor, Ale. No, no se escucha la música, ¿no? Bueno, no te preocupes, lo vemos sin música. Pero así ustedes la pueden recorrer. Fíjense que es simplemente una hoja de metal quebrada con un filo pregnante en el espacio. Y esta es la obra que se ha elegido para recordar a las víctimas del COVID. Muy bien, la próxima. Ahora sí pasamos a la ciudad de Buenos Aires. Me tomé la licencia de trabajar sobre una muestra de Ai Weiwei en la Fundación PROA, o sea, porque esto no es la escultura que nosotros vemos en Recoleta, pero sí es una de las características del arte contemporáneo, que es lo efímero. Otra de las categorías que caracteriza a el arte de nuestros tiempos es lo efímero. No está hecho para perdurar en el tiempo, ni está hecho con materiales nobles, y dura un tiempo determinado. Me interesó mucho esta muestra del 2017 en PROA, porque trabaja sobre el tema de los migrantes, y además por el título de la misma, que el curador la rotuló inocular, y explicaba en el catálogo que el arte es como un virus que entra en la sociedad y lo modifica. O sea que de alguna manera estamos viendo cómo premonitoriamente se hablaban de los virus, se habla del arte, y Ai Weiwei hace en la fachada de proa, en base a las bicicletas, como un homenaje al ready-made de Duchamp, de la rueda de bicicleta, estas 1000 y pico de bicicletas ensambladas, que de alguna manera, no sé si ven a la derecha abajo, desde cuando uno entraba a la fundación y desde la ventana, se podía ver el paisaje de la ribera e integrado a través de las bicicletas. Esto tomado como algo efímero, vinculado con la importancia del espacio en la escultura contemporánea. Adelante. En el interior había una muestra de una enorme instalación que se llamaba La Ley de Viaje, con un enorme bote hecho en caucho, con más de 50 figuras, hechas en caucho también, como mimetizándose con el tipo de bote que se utilizan en el Mediterráneo para tratar de llegar a Europa. Ahí lo tenemos a Ai Weiwei, que es un artista disidente chino que sufrió prisión en su país durante muchos años, luego emigró a Berlín y a París, y que de alguna manera está presente en casi todas las bienales. Nosotros con Elena lo hemos visto en casi todas las bienales de Venecia, porque él con su trabajo trata de denunciar las injusticias a nivel internacional, tanto políticas, religiosas o humanas, como en este caso. Y además de la instalación, se veía en el auditorio un video que se llamaba La Marea Humana, que se los recomiendo, está en la web. Es un trabajo que él hizo durante 2 años y medio, recorriendo 23 países, siguiendo el recorrido de los migrantes. Es algo impresionante, son más de 65 millones de personas que se han movilizado, según las estadísticas, en busca de una vida mejor, y la mayoría se han quedado en el viaje. Muestra muy bien cómo a cada país que llegaba los ponían en un campo de concentración, iban perdiendo no solo sus efectos personales y su dinero que llevaban, sino también su espíritu y su voluntad de llegar a la meta, llegar a Alemania, llegar a Suecia. Realmente es una película que se las recomiendo mucho, porque además, bueno, muestra los tiempos que nos tocan vivir. Adelante. Ahora sí vamos a Recoleta, al tema del libro. Voy a tomar muy pocas imágenes del libro. Yo desde el 2000 hablo sobre el tema de los espacios simbólicos de la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires se han ido generando espacios simbólicos en base o a hechos históricos o a la calidad de vida. Por ejemplo, pongamos un espacio simbólico sobre el trabajo, es La Boca,
sobre la guerra es Plaza San Martín. Después tenemos edificios que condicionan el arte público que se va colocando alrededor, como si dijéramos en tribunales alrededor del Teatro Colón, y de tribunales hay toda una serie de arte público vinculado a la música y vinculado a las injusticias y a los reclamos judiciales. Y en Recoleta encontramos varios espacios simbólicos que yo desarrollo a lo largo del libro, entre los cuales, por ejemplo, la Biblioteca Nacional es un hermoso espacio simbólico donde están representados escultóricamente la mayoría de los escritores. El espacio peronista con la Plaza Evita, donde está el monumento a Evita y toda la historia de la demolición de la Quinta Presidencial y la construcción de la Biblioteca Nacional. El espacio de la medicina, por ejemplo en la Plaza Jusay, porque están vecinos los edificios de las facultades de medicina y odontología. Y para ceñirme a las imágenes últimas de esta charla, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Palais de Glass, el Centro Cultural Recoleta y el Centro de Exposiciones. Esos edificios enmarcan y producen toda una serie de obras expuestas vinculados más al arte de la modernidad y de la contemporaneidad. Desde el punto de vista de las líneas que estamos viendo en esta charla sobre los migrantes, no quería dejar de mencionar esta obra de Luis Falcini, que se llama La mujer del Éxodo. Es de 1940, ojo, no es actual, pero de alguna manera, bueno, hablaba de las migraciones que produjeron las hambrunas, de la Primera Guerra Mundial y demás. Pero bueno, tiene las mismas características que, si ustedes recuerdan de la obra de Plensa, Vuelta sobre sí, es una mujer pequeña que no tiene ningún enser alrededor, vestida humildemente con gruesas ropas por el frío y demás, y que con el rostro idealizado y que de alguna manera sufre y vivencia todo lo que sufren justamente los migrantes. Adelante. Pero también me encontré en este espacio vinculado al Museo Nacional de Bellas Artes y a estos edificios culturales, con toda una serie de esculturas vinculadas a la naturaleza, realizadas en metal. Y acá entroncamos con el último tema, el tema de la naturaleza, aunque ya lo vimos integrado a las esculturas, y la ecología. Hay en la Plaza Cárcano 3 árboles de Reynoso hechos en acero, con cintas que los unen. Pero me voy a dedicar a 2 árboles, un bosque y una flor, metalizados, que encontramos en los alrededores del Museo Nacional de Bellas Artes. Me refiero al árbol donado por los vascos, de Néstor Basterrechea, que está en el Parque Taís, y que de alguna manera es el símbolo icónico de los vascos, con un grueso tronco, y luego las 7 ramas que simbolizan las primeras 7 provincias vascas que integraban su historia. Y acá, en la Plaza de las Naciones Unidas, y donado por el Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, bueno, con este tema de los migrantes, un árbol de la vida, de Carlos Herzberg, donde aquí se agrega al metal el vidrio. Adelante. Y luego vamos a encontrar en el Parque Taís una obra de Pablo Siquier, que es una obra que de alguna manera nosotros podemos interpretar de distintas maneras. Las obras de arte tienen carácter simbólico, por lo cual el símbolo abre al espectador toda una serie de multiplicidad de significantes. A mí me gustó un título de una de las bienales de Venecia, que se llamaba Fare Mundi, hacer mundos, porque cada obra de arte es un modo de crear mundos. Me parece que cada obra crea un mundo determinado. Y la lectura
es una lectura abierta de cada una de estas obras, en el sentido de que nos lo postula Umberto Eco, porque es un campo de posibilidades interpretativas. ¿Y cómo nos paramos frente a esta obra de Pablo Siquier? Bueno, algunos han querido ver en estas varillas de hierro de 3,50 metros de altura, que ejercen como un efecto de moiré, porque uno no las puede transitar, pero sí dejan ver parte de los fondos. Algunos han querido ver a la ciudad de Buenos Aires con esas tensiones y demás. Bueno, yo personalmente he querido ver un bosque de varillas de hierro, sobre todo en la imagen de la izquierda, cómo de alguna manera convive con los árboles reales y cómo el paisaje urbano se adentra en la obra de Siquier. Esta es, vamos a decir, otra de las obras abstractas que de alguna manera nos posibilitan toda esta multiplicidad de interpretaciones. Adelante. Y para terminar, vamos a hablar de un hito de la ciudad, de una obra impactante que es Floral y Genérica, de Eduardo Catalano. Yo lo conocí a Catalano, que era un arquitecto que estaba, en el momento en que estaba tratando de hacer la donación de la obra, tuvo tantos problemas realmente para que la recibiéramos y tantas dificultades. Bueno, fue donada a la ciudad, finalmente se inauguró en el 2002. Es una escultura móvil, con esto que entroncábamos cómo de alguna manera la tecnología produce estas esculturas móviles. Tiene 5 pétalos de acero y aluminio y 4 pistilos, y está controlada por un sistema hidráulico y células fotovoltaicas. Esto permite que se abra la flor a las 8 de la mañana y que a la noche se vuelva a cerrar. En las noches de luna llena se mantiene abierta y hay 4 fechas que la abren, que son el día de la primavera, el 25 de mayo, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre. En esa permanece abierto. Adelante, vamos a ver algunos detalles. A mí me impactó mucho esta flor porque de alguna manera esta flor es un mecanismo. Y yo, para interpretarla, se me ocurrió que era un oxímoron. ¿Por qué? Porque tiene la contradicción y la antinomia en la propia flor. La flor, por de pronto, es un elemento pequeño. Acá la vemos monumental, tiene 20 metros de altura. La flor tiene tersura, suavidad en los pétalos, y acá vemos los pétalos fríos y duros, fríos y duros. La flor vive efímeramente. En cambio aquí, seguramente, esta flor nos sobreviva a nosotros, ¿no? O sea, de alguna manera, siempre las obras de arte pública en general sobreviven a los que están observándolas, ¿no? Entonces, toda esta flor, estos árboles y este bosque de metal me hicieron pensar por qué están emplazados. Volvemos al anterior, Ale, surgiendo de un espacio verde, ¿no? O sea, las obras intervienen el espacio verde. Es como si la propia naturaleza se volviera metal, ¿no? O sea, acá la naturaleza es exaltada a través del metal, pero es negada al mismo tiempo. Y me hizo pensar que quizás como conclusión, y cerrando acá la charla, estas flores, estos árboles, sean hitos premonitorios que anuncian el riesgo ecológico que sufre nuestro planeta, y cómo los artistas tratan de movilizarnos y de concientizarnos sobre esta urgencia, que si bien es poco evidente, porque nosotros en la vida cotidiana no tomamos conciencia de los riesgos del planeta en su totalidad, es muy inminente. Así que bueno, quedan estas obras de la naturaleza hechas en metal que nos cuestionan y que de alguna manera nos hacen reflexionar. Bueno, y aquí cerramos
con la charla. No sé si quieren hacerme alguna pregunta, algún comentario, que los manejará Patricia por chat. Quisimos hacer algo corto, no hacer algo Sí, bueno, eterno, porque en el Zoom siempre... muchísimas gracias. No, por favor, Perdón, Ale. perdón, Manuel. No, decía que muchísimas gracias, la verdad, lindísimo todo el recorrido, las 3 ponencias aparte que se sumaron, y todo este panorama que pudimos tener, un lujo. Acá, bueno, y cada una en su casa, además, pudiendo salir un poquitito a estos espacios públicos también se agradece, y abren un poco ciertas perspectivas, ¿no? En todo sentido. Y muy interesante aparte de esto, de cruzarlo con problemáticas muy, muy intensas de la actualidad, de lo contemporáneo. Me parece que le dan como una mirada como muy actual sobre algo que a veces pareciera, con esto por ahí que decías recién, ¿no? Que parece que uno las ve, estas obras, y van a continuar a pesar de uno o más allá de uno, las estás como pudiendo atravesar con una cosa muy contemporánea, muy actual, que me parece sumamente valiosa. Así que bueno, Patricia, no sé si tenemos preguntas. Bueno, en realidad no son preguntas, sino una cantidad de felicitaciones y halagos de la mayoría de quienes están escuchando, ¿no? Y no solamente el agradecimiento, sino también lo emocionado que están y el lujo y el honor que es escuchar a las 3 expositoras. Y incluso uno de los oyentes dijo, bueno, que ha sido tan clara que realmente no hizo falta hacer preguntas. Así que están todos muy contentos con la conferencia, a la cual resumen como un lujo. Bueno, Bueno, queda más que agradecer a vos, Alejandro, que estoy muy feliz que seas el director del posgrado, de la maestría y por favor. especialización en curaduría en arte contemporáneo. A vos, querida Sonia, como siempre, compartiendo todos los momentos de nuestra vida. A Nelly, Patri, vos también, gracias por estar. Bueno, y a todos ustedes que no los veo, pero que de alguna manera los siento a través de esta tecnología que no solo interfiere en la escultura contemporánea, sino que nos interfiere a todos nosotros. Bueno, Muchísimas gracias, Solo María. una preguntita, si es que el libro está a la venta y en todo caso, ¿dónde se consigue? sí, ay, no quiero decir eso, qué horrible, pero sí, está a la venta en las librerías Santa Fe, pero solo en las librerías Santa Fe, pero bueno, son varias. Claro, la gente se entusiasma, María del Carmen, con Sí, todo esto. Ahora pero no, pero quiere esta ir. conferencia no es el fin, no es el fin, es No, solo por supuesto que difundir, no, por supuesto que no. Por eso es solo difundir. lo importante es que podamos ampliar, digamos, esta cuestión de análisis, reflexión, investigación sobre arte público y lo contemporáneo. Y bueno, también coincide con esto que acabas de lanzar, y que está buenísimo que la gente lo conozca, sepa a dónde lo puede conseguir. Así que Yo, la verdad es que mi intención al escribir esto es contagiarlos a todos por el amor que siento por el arte público, ¿no? Sé que he formado profesionales jóvenes que ya están encausadas en ese tema y que me acompañan, y que esto es bueno, dejar una huella, ya a esta edad que tenemos, ¿no? Dejar una huella a alguien que siga el camino, ¿no? Y bueno, de alguna manera eso es lo que pretendo, contagiarles un poco mi amor por la escultura y los monumentos en general, ¿no? Pero específicamente de Buenos Aires. bueno, muchísimas gracias. No sé, Patricia, si Nos hay algo. preguntaban si hay algún proyecto a futuro. Ay, sí, sí, me acabo de presentar nuevamente a mecenazgo en esta de la pandemia, que es tan, no sé, tan agresivo, y para mí la pandemia es tan asfixiante, y sin embargo, bueno, de alguna manera canalizar
a través de la escritura y de la investigación. Sí, me acabo de presentar a Mecenazgo con un nuevo libro, que si me aprueban saldrá el año que viene, sobre Retiro, Belgrano y Puerto Madero. Mi ideal, y espero vivir para cumplirlo, es trabajar sobre todas las esculturas de la ciudad. O sea, faltarían como 3 libros más para poder cubrir toda la ciudad. Así que Qué veremos bueno, si lo logramos. qué bueno. Veremos. Por supuesto que sí. También me encantó, mientras Patricia te fijas a ver si hay algo más, esto que decía Sonia, o sea, cómo también se conmovió con esto bueno, que yo un poco comentaba recién, que también estos libros que vos vas haciendo un detalle tan exhaustivo de cada rinconcito de Buenos Aires, hacen que uno a través de estas publicaciones también las pueda volver a recorrer, ¿no? A su vez, obviamente, con toda la información que agregás. Así que es un placer y ojalá puedas cubrir todo esto. Sí, hay mucha gente que me dice, bueno, yo iba a jugar a tal plaza, yo iba a jugar bajo las patas de tal monumento, o sea que de alguna manera también nos referencian a nuestra historia, a nuestra infancia, a nuestra adolescencia. Yo iba mucho al Parque Lezama, por ejemplo, realmente, y bueno, a leer a Sábato en el Parque Lezama, y todos los monumentos los tengo asociados a mi adolescencia, por ejemplo, y bueno, así todos nosotros, ¿no? Que de alguna manera vivenciamos la ciudad. Seguro, seguro. Sí. Acá Carolina Vidondo nos comenta, nos pregunta si el tema del vandalismo cree que es un problema de las grandes ciudades, pensando que en Chaco no están enrejadas, y en lugares como París muchas de las esculturas originales están en los museos, y en las plazas están las réplicas, y tienen que ver esto de ser gran ciudad. Sí, en realidad el tema del vandalismo es un tema que nos hemos dedicado mucho con Sonia, en una asociación que fundó Sonia de Salvemos las Estatuas, en algún momento que consideramos que realmente la destrucción y el robo se debía a distintos motivos, ¿no? El vandalismo tiene distintas modalidades, puede ser por el robo en sí del material, porque se ha dado, incluso últimamente, de que se roban bustos que son de cemento patinado, imitando bronces, y se los roban pensando que es de bronce para fundirlo. En plena pandemia se dio la pérdida de las ornamentaciones y de un relieve del monumento a San Martín en la Plaza San Martín, por eso ahora el monumento a San Martín tiene rejas, ¿no? O sea, entonces hay un vandalismo intelectual, por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos con Sonia, al pensador de Rodin en la Plaza del Congreso lo pintaron de rosa y le escribieron abajo "Deja de pensar", ¿no? O sea, hay un vandalismo intelectual, o el monumento a Roca, que siempre es vandalizado en cuanto a la personalidad del representado. Y bueno, hay movimientos incluso para desplazar figuras que se han emplazado y que en este momento, de acuerdo al revisionismo histórico, se las comienza a sacar. Yo, solo un comentario final, respecto a esto siempre dejé mi posición muy clara. Yo creo que el arte público no debe invisibilizar a los que cometieron, vamos a decir, no sé, asesinatos o lo que fuera, sino que uno en una placa se debe contextualizar qué es lo que hizo ese personaje con nuestra visión actual. Y lo que hay que hacer es aquellos que fueron invisibilizados, digamos, en nuestra historia, los pueblos originarios, los negros, la mujer y demás, bueno, darles visibilidad, ¿no? O sea, hubo héroes que quedaron anulados, bueno, darles visibilidad, pero sumando, no cometiendo, vamos a decir, el error de invisibilizar a tal personaje. Y bueno, hay, ya les digo, infinitos motivos por los cuales las obras son atacadas o vandalizadas, ¿no? Pero también que estemos en una situación de pobreza, con un país que tiene 50% de pobreza,
y enrejados nosotros en nuestras casas, bueno, el arte público es un reflejo de lo que nosotros somos y de lo que nosotros vivimos. No son, como decía Sonia, son los vecinos mudos, pero que viven y sufren lo mismo que sufrimos nosotros. O sea, si nosotros estamos enrejados, ellos van a estar enrejados. Si a nosotros nos vandalizan, ellos van a ser vandalizados también. Bueno, aquí Florencia Davalle nos pregunta qué piensa de los murales de arte urbano. Bueno, es una manifestación del arte público importantísimo. En realidad, cuando yo trabajaba en la UNA, hicimos un trabajo, así como en El Salvador hicimos del arte público, en la UNA hicimos un relevamiento de todos los murales del arte urbano, que son tan espontáneos y generados por los sentimientos de la gente, a través de artistas que logran canalizar ese sentimiento popular y ese sentimiento que por otro lado, bueno, tengo muchísimas imágenes de los murales urbanos que me gustaría que nuestra ciudad fuera un poco como San Pablo, ¿no? Esta ciudad que tiene ese lenguaje de murales tan interesante, me gustaría que se difundieran más en nuestra ciudad. Sí, me parece una manifestación artística muy valiosa, también el arte público, pero bueno, como todo en la vida uno tiene que especializarse en algo, y yo al final de mi vida, y desde hace años, ya me dediqué más a la escultura, pero sí, me parece un valiosísimo aporte para lo urbano. Bueno, lindísimo todo. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, María del Carmen, desde ya por aceptar hablarnos de todo esto, nos transmitís tu pasión. Eso, ya van varias generaciones que disfrutamos de eso. Agradecer a Sonia también, que fue muy, muy lindo escucharla, hablar sobre estos temas. Bueno, a Nelly Perazo, aunque no está aquí, le agradecemos muchísimo su participación. Patricia, gracias por la ayuda con esto. Así que bueno, si les parece, nos despedimos. Muchas gracias desde ya a las personas, a las asistentes, las asistentes, por estar hasta aquí, por las preguntas, por toda la participación. Espero que hayan disfrutado del encuentro. Así que bueno, saludamos y cerramos aquí. ¿Les parece? Gracias a todos. Gracias.